En este momento, este señor está dando, o va a dar un discurso, y me gustaría escuchar a una queridísima amiga, eminente mujer, Marita Perceval, porque ella es una experta en relaciones internacionales y qué figura que ha hecho, qué obligaciones tiene nuestro país y qué está haciendo este grupo que quiere destruir el país. Y por eso le doy la palabra a mi queridísima Andrea. Bueno, ya está, Nelly, ya está acá en línea con nosotras la doctora Marita Perceval. Bueno, ella ha sido legisladora a nivel nacional, también, bueno, como decías, ha representado, ¿no?, a la Argentina en organismos internacionales y en instancias internacionales, y bueno, es para nosotras un gusto y un honor conversar con ella. Buenas tardes, Marita, ¿cómo está? Hola, Marita, Hola. bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, ambas, y abrazo especial a nuestra querida maestra Nelly. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bueno, creo que en un día muy especial y breve, porque estamos esperando en minutos el show que va a hacer el presidente electo de Argentina, porque así lo planteó en términos de show, equivalente al que hizo esta mañana con el martillo en el mercado de valores de la Bolsa de Nueva York, en donde al tomar el martillo hizo referencia a que es el mismo que había aplicado para darle un mazazo a la ley de alquileres en la República Argentina, y que con esta aguda capacidad de generar desasosiego en la población y sufrimiento en vastos sectores sociales, hoy también es que publican la decisión de dejar sin efecto la ley que exige, tal como es el acuerdo multilateral en el marco de UNESCO, que el piso, al menos el 6% del PBI de los países se destine a educación. Es decir, que en el día en que va a hablar ante Naciones Unidas, toma un martillo para celebrar que deja a un país que está con déficit de vivienda y está en deuda con el derecho a un hábitat digno, que hay miles de personas en situación de alquilar sus casas y que están siendo rehenes de la especulación del mercado, y en un país que cerca del 60%, si no más, de los niños y niñas viven en condiciones de pobreza, decide terminar con la exigibilidad del 6% como piso para destinar a educación. ¿Por qué lo junto? Porque esto es lo que está haciendo a nivel internacional. Argentina, desde que asumió el gobierno electo de Milei, está desdiciendo, desandando y destruyendo la historia construida como identidad argentina en la comunidad internacional, que no es precisamente ser un país ni belicoso, ni que tenga un posicionamiento de hegemonía relativa en términos de su capacidad armamentística, sino que Argentina, al menos por 3 situaciones, es una referencia en derechos humanos, y es cada vez que era nombrado, ahora ya no, se nombraba como un país sin dobles estándares en derechos humanos. Uno, el tema de la coherencia argentina y el ejemplo que a nivel global ha significado la Argentina en términos de el juicio a los responsables del terrorismo de Estado. Y esto asociado a impulsar convenciones internacionales y cómo es la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, contra la tortura, etcétera. Segundo, el tema del avance en clave de una agenda de igualdad de género. No solamente un país que fue pionero en los 90 en una ley de cuotas, sino un país que normativamente fue cumpliendo con todos los compromisos soberanamente asumidos para avanzar la igualdad de género, y fue pionero sin duda en leyes como matrimonio igualitario, como identidad de género, pero también en un vibrante movimiento feminista que llevó
a reconocer el aborto como derecho. El tercer punto, Argentina, un país que tenía una tradición en no practicar el principio de injerencismo en asuntos internos de otros estados y mantener una posición no de indiferencia, sino de equidistancia estratégica con conflictos que no nos pertenecen. Esto relacionado también con una clara posición de defensa de nuestra soberanía en la cuestión Malvinas, situación que hoy está siendo muy debilitada, y así lo vimos en el Comité 24 de este año, en que está el agravio que se está haciendo por parte del presidente electo a otros jefes de Estado y a otros países. Voy desde España, pasando por Colombia, hasta Brasil, que ya la comunidad internacional, aquella que quiere democracia, aquella que quiere derechos humanos y aquella que quiere paz, lo ve como una amenaza y no lo ve solo como una persona histriónica con capacidad de producir carcajadas. No, porque bueno, está señalando, digo, 3 circunstancias o 3 situaciones por las cuales Argentina, bueno, ha sido reconocido durante los últimos por lo menos 40 años como un país, como un estado que frente a otros estados y en los organismos internacionales, digamos, ha sido paradigma, ¿no?, en avances en derechos humanos, ¿no? Digo, en un mundo en el cual se ha construido estos espacios, ¿no?, de intercambio internacional, de acuerdo, de consenso, de un piso básico de derechos, ¿no?, posterior a momentos que fueron también bisagras, ¿no?, como la Segunda Guerra Mundial, como las dictaduras del Cono Sur. Y a partir de eso, Argentina, bueno, ha definido esas posturas de avanzada en materia de derechos humanos. Bueno, el problema... Permítanme decir, hoy las 3 palabras que enmarcaron el discurso de apertura del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como horizonte dramático, sobre el cual tenemos la responsabilidad de decidir o destruirnos o avanzar hacia a un desarrollo sustentable con dignidad en lo humano y cuidado del planeta. Fueron 3 palabras que marcan los desafíos del momento: impunidad, desigualdad e incertidumbre. La impunidad quiere decir, por ejemplo, hoy la situación que se está viviendo en las zonas de conflicto, en los contextos de conflictos, como es que va, por ejemplo, desde Sudán o República Democrática del Congo, pero con claridad y contundente, Ucrania y Palestina, y que sin duda que estamos viendo como algo que no se veía desde la creación de Naciones Unidas en el 45, es que están actuando los países por la ley del más fuerte y por fuera de toda ley. Es decir, que se está violando todos los días el derecho internacional humanitario, no se tiene en cuenta el derecho internacional de derechos humanos, y bueno, entonces allí la gran mayoría de los países está clamando, exigiendo y demandando que el multilateralismo vuelva a construirse y crearse en base a los principios de solidaridad internacional y de los derechos que asisten en la Carta de Naciones Unidas, pero también a los derechos que constituyen el plexo del derecho internacional, claro, de los derechos humanos y humanitarios. ¿Qué ha hecho Argentina? Ha cambiado su voto en todos estos temas. Recién lo decía Nelly, en el Consejo de del Comité sobre los Derechos del Niño, ha cambiado su voto en el Comité de Derechos Humanos, ha cambiado el voto sobre Palestina, votó en contra de un cese al fuego en Palestina, ayer votó en contra del Pacto por el Futuro. Un puñado de países fueron capaces de no adherir al Pacto por el Futuro, que es el pacto por
revitalizar el multilateralismo para saldar las deudas de igualdad, para superar la impunidad y para llevar certeza a soluciones que tenemos en la mano para resolver los graves problemas y no quedar presos del negacionismo. Por ejemplo, el cambio climático es una tragedia, pero tenemos conocimiento científico, evidencia y tecnologías que pueden mitigar, adaptar las acciones y políticas para evitar la catástrofe de la desaparición del planeta. La cuestión es optar, elegir y decidir. ¿Qué ha elegido Argentina? Estar entre los países que niegan el cambio climático, le dan la espalda al conocimiento científico y al uso tecnológico para sostener los bienes comunes y trabajar por la sostenibilidad del planeta, y que nos encontramos con que ha sido ayer el único país que no solamente se desvinculó del pacto, sino que se animó a través de la vocera, la canciller Mondino, de hablar, porque otros países que se desvincularon, tal vez porque aún les queda algo de vergüenza, no dijeron nada. Argentina pidió la palabra para, con prepotencia, yo diría una prepotencia inédita, decir que, y se ufanaban de desvincularse de un pacto que la humanidad y el planeta necesitan como agua en el desierto para quien muere de sed. Y de la otra votación, que era una enmienda que proponía Rusia, que no fue acompañada, es decir, que no se aprobó y que solo un pequeño grupo de países lo acompañaron, Argentina, con total displicencia, no estuvo presente en su banca para marcar posición. Es decir, ausente de las deliberaciones y en contra del futuro. No, es una cosa muy dramática. Ahora, esto, porque es toda como una pintura, un mural de crueldad, ¿no? O sea, crueldad con el otro, con la otra, con la vida, con la naturaleza. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una cosa mesiánica, pero es un títere también. ¿Qué quieren? Acumular más millones, más. Hoy Petro, escuché un momentito de él, y habló de eso, de cómo el mundo, cada vez son menos las personas que tienen más, pero unas cantidades, unas diferencias, unas grietas, que no sé cómo decir, de que esos señores que están ahí moviendo los hilos, no saben que son finitos, que se van a morir también como cualquier persona, que no se puede vivir más porque se tiene más millones. Eso es lo que, como una tanta crueldad, eso es lo que tenemos que hacer la sociedad civil, ¿no? Me hace pensar en algunas, así como tendríamos que estar gritando todos, porque no es dueño de nuestra vida. Entonces, nosotros somos tan legalistas que debemos ser, tenemos que salir a la calle porque la Constitución es nuestra, y la tenemos que defender, que es el único límite. Ahora, ¿qué piensan estos diputados, estos senadores que se dan vuelta, que creen que son inmortales? Que porque se vayan a París con un carguito su vida va a ser mejor. ¿Qué conciencia tienen del hambre? Hoy entro acá a la radio y hay un señor durmiendo a las 4 de la tarde, pobrecito, en un umbral, ahí envuelto en una frazada, y eso cada vez hay más. Entonces, Marita, explícame un poco, ¿qué hay detrás de esto? Mira, yo creo que se está tensionando y en disputa está un nuevo orden global, que está basado en poderes fácticos, como es obviamente de una nueva reinversión del capitalismo financiero anárquico, anarcocapitalismo financiero, que en este modelo que quiere ser el nuevo orden mundial, no quieren Naciones Unidas, es decir, no quieren multilateralismo
y esto significa no quieren derecho internacional, quieren que la ley del más fuerte y la oportunidad del especulador sea lo que marque el ritmo de la existencia de la humanidad y la subsistencia improbable del planeta, que es un orden mundial que no quiere estados, porque toda regulación que hoy la evaden y eluden y extorsionan y corrompen para que no regulen sus actividades, quieren un mundo sin Estado y sin ley. ¿Para qué? Para que los inversores puedan hacer aquello que se les plazca, donde les plazca y al modo en que se les antoje. Es un capitalismo anarcofinanciero donde no importan los derechos humanos, porque basta con que ese 1% de opulentos pueda vivir de sus sobreganancias, porque el resto es supernumerario, y en tal caso quienes sobrevivan van a ser una mano de obra descalificada, precaria y oprimida. Fíjate que hoy la riqueza de los 1.000 millonarios se ha incrementado el 34%. Esto significa que hay 6.000 millones de personas más pobres que el año pasado, que los precios están superando los salarios en todo el mundo, no solamente en Argentina, que la deuda está asfixiando a los países en desarrollo, y a más del 60% de estos países hoy están invirtiendo, como ha decidido Argentina, en honrar los intereses especulativos de la deuda y dejar de invertir en políticas de género, de salud, de educación, de seguridad ciudadana, de seguridad represora, en cambio climático. Argentina se opuso hace pocos días atrás a la moción de Brasil, que fue ampliamente acompañada en el G20, de el impuesto a los ricos, a los más ricos. Es que estamos hablando de un 3%, y de aumentar el tipo impositivo mínimo a las multinacionales en un 15%. Hoy los 3.000 súper ricos de la humanidad tributan 0.3%. Lo que se está pidiendo es que tributen 3%. Bueno, a esto Argentina y otros países, deudores de los fondos buitres, de personajes como Musk, de los fabricantes de armas y generadores de guerras, y de aquellos que quieren que la geopolítica sea la del opresor oprimido, votaron en contra. Cuando el Brasil mostró que si en la región solo se pusiera en marcha este impuesto a las grandes fortunas y rentas de capital, nosotros inmediatamente podríamos recaudar 264.000 millones de dólares, es decir, el 4% del Producto Bruto Interno Regional. ¿Y saben cuánto se necesitaría para terminar con la pobreza en América Latina y el Caribe? 175.000 millones de dólares. Es decir, que le sobrarían más de 100.000 dólares para invertir en otras políticas que signifiquen inclusión, igualdad, prosperidad y sostenibilidad. Marita, no es que no sepan. Están decidiendo otro orden mundial. Te hago una pregunta. Yo creo que este camino, y lo he leído también, busca eliminar la clase media, eliminar el consumo interno como una forma de desarrollo de un país, y que eso es un camino que lleva a la esclavitud. Totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitirle a todos aquellos que votaron ilusionados por algo que yo nunca entendí? Porque la verdad que Milei fue bastante claro, confuso, sacó mucho modelo de Goebbels, nos cambian todos los días algo para que ni tengamos tiempo de reacomodar nuestra mente, y como con tanta crueldad, tan a la vista,
perseguir a jubilados, negarles una miseria, 18.000 pesos por mes, que es nada, no se puede comprar comida ni para 2 días con eso, para una familia. Bueno, lo dijo el Papa Francisco en su reunión con los movimientos de economía popular, que era más caro el gas pimienta que dar de comer a los jubilados y aumentar las jubilaciones de miseria. No, pero es muy caro el gas pimienta. Pero a veces Lo que yo creo, querida Nelly, es que primero que no les importa, ¿no? Creo que es esto, que es otra, nosotros porque tenemos principios éticos, valores democráticos y convicciones políticas de una sociedad que nos cierra con exclusión, con esclavitud y pobreza. Creo que esto no les importa. De hecho, el presidente electo declaró y repite que la justicia social es una rémora de aquellos que fracasan, de ideologías fracasadas, y que es algo despreciable. Entonces, sí me parece que si en tal caso para aquellos y aquellas personas que en nuestro país dicen hay que esperar, porque bueno, es cierto que cometieron muchos errores en el pasado, no estábamos bien previo a que fuera electo este presidente, tampoco estábamos tan mal, pero no estábamos tan peor. Ahora, dicen hay que esperar, en el futuro vamos a estar mejor, hay que darle tiempo. Les quiero decir, sean conscientes, acaba Argentina de desvincularse del futuro, que todo lo que la humanidad en su amplísima mayoría ha decidido para tener futuro, Argentina le ha dado la espalda. Pero es mal que está en la Constitución los tratados de derechos humanos, ¿no? Menos mal, porque yo creo que a esta gente no le importa, pero nos tiene que importar a los ciudadanos, porque todos esos tratados fueron avance, mejoró en nuestra vida. A lo mejor mucha gente no lo percibió, porque también se naturaliza vivir un poco mejor, que es lógico, ¿eh? Uno quiere vivir un poco mejor y un poco mejor. Y eso, y en un momento dado piensa que ya es así, ¿eh? Pero no es tan así, y este atentado que estamos sufriendo violando todos los principios de ética, se valoriza, está de moda la crueldad, como se dice. ¿Cómo puede ser una moda la crueldad? ¿Cómo puede ser una moda yo creo, ser nazi? Yo creo que el tema de la impunidad es lo que permite solamente la creencia o digamos, suposición de que pueden actuar con total impunidad es lo que les permite ser tan crueles. Mira, en el presupuesto que histriónicamente presentó el domingo el presidente electo ante una asamblea legislativa que tenía poco de institucionalidad y mucho de barra brava, ese presupuesto, más allá de disminuir o anular directamente partidas en lo que garantizaría la obligación que tiene el Estado, la exigibilidad que le tenemos que reclamar al Estado para garantizar derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, la partida que aumenta en un 100% es la del gasto militar en equipamiento militar. Entonces uno se pregunta, ¿esto es un loquito suelto que tenemos? No. Resulta que a nivel transnacional estos países, algunos muy poderosos, que están tensionando y presionando para configurar un nuevo orden mundial, el del anarcocapitalismo financiero, explotador y depredador, resulta que en esos países también el gasto militar ha aumentado en 2.44 billones de dólares, es decir, el aumento más grande que se registra de las últimas décadas, y por primera vez el gasto militar ha encontrado incremento en las 5 regiones geográficas del mundo. ¿Por qué?
cuando los estados están dando prioridad a la fuerza militar, es decir, al armamentismo, lo que hacen es restar recursos para educación, para salud, para trabajo digno, para acceso a la justicia. Entonces, cuando nosotros vemos que el gasto militar aumenta, no en todos, sino en aquellos países que están eligiendo en las distintas regiones militarización, armamentismo, uso de la fuerza, prepotencia, impunidad, y desigualdad y negacionismo, este gobierno electo ha elegido estar en ese minoritario pero poderoso club que está poniendo en tensión y bajo amenaza al mundo que con sus defectos dejaron muchos nunca más como promesa. Totalmente. Que era un mundo que debía construirse en clave de derechos humanos, democracia y paz. Bueno, qué momento tan dramático, ¿no? Y qué frases tan, o sea, simbólicamente tan violentas también estamos escuchando desde el lugar de las máximas autoridades, ¿no? Y un desdén a los organismos internacionales, ¿no? Además de la canciller, en redes sociales, por ejemplo, Nahuel Sotelo, quien es secretario de Culto y Civilización, dijo: en la nueva Argentina no hay lugar para agendas internacionales totalitarias. La verdad que es preocupante, ¿no? Es preocupante este momento, pero bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Sabemos que tenés que partir. Un gusto, la verdad, para nosotras. Sí, maravillosa tu exposición. Gracias. Lo único que quiero aclarar es que esas agendas totalitarias es la que, por ejemplo, planteó el mundo en desarrollo, los países del G77 y China, que Argentina no acompañó en la Organización Mundial del Comercio, para que se proporcionara acceso global y gratuito a los tratamientos contra la COVID, especialmente en los países más pobres, como se hizo en su momento con el HIV. Si una ideología totalitaria es la piedad, la moral, la compasión ética y la solidaridad política, entonces el totalitarismo para estas personas tiene un significado muy confuso, porque en tal caso es totalitario el poder que niega el acceso a curarse, a no contraer enfermedades a los miserables. Totalmente. No, es un desprecio, me cuesta muchísimo ponerme en el lugar del otro, cómo piensa, cómo puede ser algo que goce con la crueldad, goce con la obscenidad, con la impunidad. Son obscenos, es algo que va... nunca escuché a personas de derecha liberales, que uno puede disentir muchísimo, pero que había un resto todavía de ética, de dignidad, aunque sea en la palabra. Esto es que nos está pasando realmente, no nos tiene que extrañar. Así que los oyentes han escuchado una clase magnífica de Marita Perceval, y ojalá que nuestro discurso, nuestras gotitas que horadan la piedra, nuestros granos de arena, de difusión de que basta, jóvenes, jovencitas, niñas, ancianas, nos está guiando a la muerte del país. Están guiando nos quieren anular hasta el concepto de patria, y no lo tenemos que permitir. Tenemos un bello país, tenemos que luchar porque es nuestro, no es de ellos o de ellas. Así que muchísimas gracias, Marita. Es nuestro el país, es nuestro el mundo,
es nuestro el planeta y es nuestro el agradecimiento a personas como Nelly Mijersky, que fueron constitucionalizando y haciendo real derechos que no estaban reconocidos, ni siquiera tenían nombre para nombrarlos. Yo le agradezco a Nelly que cuando fue senadora se puso al lado mío para orientarme, para poder sacar la ley de violencia contra las mujeres, la 26485, la de protección integral de niños y niñas. Creo, Nelly, que esto es imprescindible y tu escuela ha generado que florezcan 1000 flores. Necesitamos un derecho en clave de derechos humanos. Me vas a hacer llorar, Marita. Y necesitamos una diplomacia de los pueblos. Eso. Necesitamos una diplomacia feminista y de los pueblos, porque los gobiernos pasan, los pueblos crean. Así es. Y todo esto no se pierde, ¿eh? La marea verde, con todo lo que significó, no se retira. También quiero transmitir este mensaje, amigas, amigues. Las leyes, la Constitución está vigente, la ley de aborto e interrupción voluntaria del embarazo está vigente. Hay muchas leyes que están vigentes y son nuestras y tenemos que luchar para que no se deroguen. Y siempre esta marea, como toda marea, se retira, pero deja mucho sedimento. Y ese sedimento es este reservorio que tenemos como sociedad que defender y hacerlo florecer nuevamente. Marita, un abrazo y después nos contarás, porque yo no tengo espíritu ni fuerza para ver o escuchar el discurso de este señor, que ni es señor, no sé qué es. Vos tenés fuerza, magisterio y todo el coraje para estar en las calles, en todas las asambleas. Yo digo, si yo sé dónde saca Nelly tanta fuerza, yo estoy atrás de los libros, de las convenciones, y Nelly está en todos los lugares donde hay que estar para salvar el futuro y defender el presente. Sos nuestra maestra, sos un ejemplo. Vamos por el futuro que nos merecemos y el presente que nos debemos. Así es, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo, querida maestra. Gracias. Chao, chao. Chao.